Entrenamiento más competición igual avance. Nivel 1, Biblia. Orientación para nuestra vida en la cotidianidad, en el día a día, en el trabajo, en nuestros quehaceres cotidianos. La palabra es un referente para caminar, para proyectarnos a corto, a mediano, a largo plazo. Qué importante tomarla para nuestra vida. Séptimo encuentro. Narrativos, poéticos y sapienciales. Objetivo: vamos a identificar aquellos textos narrativos, poéticos y sapienciales, así como el mensaje de fe que Dios nos quiere brindar. Para los amantes del deporte, el entrenamiento es vital. Muchos lo hacen de madrugada, muchos lo hacen en las horas de la mañana, en las horas de la tarde, en la noche. Y básicamente lo hacen para estar en buena forma. Nosotros como creyentes, al estudiar la palabra de Dios, también nos entrenamos para estar en buena forma. Primero, training. Vamos a tomar herramientas basadas en la palabra de Dios para nuestro crecimiento. El cofre de los secretos. Yo le invito para que usted encuentre en la palabra diversas perlas de sabiduría para tu vida. Es decir, textos bíblicos relevantes frente a tus circunstancias adversas que puedas enfrentar, y puedas tomar o puedas más bien profesar lo que Dios te quiere o nos quiere comunicar. La palabra tiene poder. Cuando usted se apropia de ella, es poderosa, es contundente, es crucial para el crecimiento, es crucial para decisiones, es crucial para muchas de las cosas que queremos hacer en el día a día. Segundo, competición. Hoy tenemos un plan. Los libros narrativos son conocidos como libros así: Ruth, Tobías, Judith y Esther. Estos libros son agrupados bajo el título de los escritos midrásicos. Algunos de ellos son deuterocanónicos, como Tobías, Judith y parte de Esther, y son colocados por los manuscritos griegos después inmediatamente de los libros históricos. Al referir la coloración midrásica, es preciso entender que el término midrás se deriva de una raíz hebrea que designa o que significa buscar, examinar, tanto en el sentido de estudiar como en el de explicar. Midrash en el judaísmo intertestamentario designará una actitud particular del pueblo de Dios en relación con la escritura. Midrash indica una obra que busca hacer comprender un texto de la escritura y poner de relieve su importancia para las generaciones sucesivas. Hay mujeres de la Biblia fascinantes. Uno de estas mujeres es Ruth. La lengua de este libro de Ruth es el hebreo. El autor y la fecha de composición. El libro no lleva nombre expreso de autor.
En cuanto a la fecha de su composición, se dividen las opiniones. Algunos creen que se compuso antes del exilio, durante el exilio y después quizás del mismo. Este libro nos relata la historia de Ruth, una mujer moabita que se desposa con un judío y se queda viuda. Se establece en Israel y, a pesar de ser moabita, por tanto enemiga de este pueblo, por fidelidad a su suegra Noemí, la cual ha perdido también a su marido. Allí se casa con su pariente más próximo, según mandaba la ley del levirato, y de su estirpe saldrá David y por tanto Jesús. Este libro se estructura en 4 capítulos. Primero, se nos habla de la aflicción de Noemí y elección de Ruth, capítulo 1. 2. Ruth es acogida por Booz, capítulo 2. 3. Noemí propone la boda de Booz con Ruth, capítulo 3. 4. Matrimonio y descendientes de ambos, capítulo 4. El mensaje teológico del libro de Ruth es que Dios, en sus inescrutables designios, permite grandes males para purificar en el crisol de las pruebas las almas. Dolorosa fue la tragedia de la familia de Elimelech, numerosas las desgracias familiares, pero Dios recompensó copiosamente la piedad y devoción de Noemí. El Dios de Israel no limita su protección a los israelitas que viven dentro de los límites de la tierra prometida, sino que acompaña a sus fieles servidores a donde quiera que vayan y toma bajo su protección a los extranjeros que se confían a Él y se refugian bajo sus alas. En Dios no hay acepción de personas. Aunque el libro de Ruth sea uno de los más cortos del canon del Antiguo Testamento, se recomienda su lectura a todos por las lecciones religiosas y morales que encierra. En conclusión, simbólicamente Ruth es la novia gentil, es imagen de la iglesia, mientras que Booz, el israelita, es símbolo de Cristo. Tobías, la lengua es el hebreo o arameo. El autor o fecha de composición, pues de esto no se tiene certeza. El autor escribe después de la cautividad. Cuando hablamos de Tobías, el título del libro se lo dan sus dos protagonistas. En los 70, la versión de los 70, el padre es llamado Tobit, en la Vulgata latina Tobís. Al hijo se llama Tobías. En los manuscritos de Qumrán, donde se han encontrado fragmentos del libro, al padre se le conoce con Tobi y al hijo Tobit. Tobías era un hombre judío de la tribu y ciudad de Neftalí y fue llevado cautivo a Nínive con los demás israelitas por Salmanasar, rey de Asiria, unos 600 años antes de Cristo. La estructura del libro de Tobías comprende 14 capítulos. Primero, pruebas de Tobías en el cautiverio, capítulo 1 al 3. 2. Dios envía un ángel en su socorro, del capítulo 4 al 6. 3. Tobías pretende la mano de Sara, matrimonio de ambos, del capítulo 6 al 10. Y 4. La Jerusalén futura, está entre el capítulo 13 y el capítulo 14. El mensaje teológico del libro de Tobías, el libro tiene la finalidad básicamente, preferentemente didáctica, es decir, de enseñanza. En el libro se contienen unas doctrinas preciosas acerca de Dios, de los ángeles y demonología. Enseña además cómo debe vivir el justo para agradar a Dios. El fin religioso y teológico del libro es poner de manifiesto la providencia de Dios para los que le sirven a pesar de las dificultades que han de enfrentar. En conclusión, este libro nos relata la vida familiar tierna y fiel de los esposos Tobías y Sara y de su hijo también llamado Tobías como el padre.
Algunos rasgos de estos personajes. En Tobías, el padre, brilla extraordinariamente la fe en las divinas promesas, el espíritu de oración, el desprendimiento de los bienes materiales, la más tierna caridad para con el prójimo, una paciencia heroica en las aflicciones, la firme esperanza en Dios y un santo anhelo de agradarle en todas las acciones. Atribulado por Dios con el destierro, la pobreza y la pérdida de la vista, teniendo que sufrir por sus mismos amigos y hasta por su propia mujer, perseguido de muerte por un príncipe cruel y violento, nunca disminuye su fe ni su confianza, y por eso lo premia Dios revelándole sucesos futuros que lo llevan del más suave consuelo, que lo llenan del más suave consuelo. Ve en el espíritu aquella nueva Jerusalén de la cual era ciudadano, ve la gloria de Sión y se llena de alborozo por la gloria del Señor. Sara, características de esta mujer. Lo que se dice de Tobías hay que decir de su esposa Sara, mujer maravillosa, probada también por Dios, digna de tal esposo. Y por último, Tobías, el hijo, es adoctrinado por su padre y animado por sus consejos y ejemplos. Se convierte en un hombre íntegro y completo a los ojos de Yahvé y de los que lo rodean. Nos centramos ahora en Judith. La lengua de este libro es hebreo, quizás arameo también allí. El autor y fecha de composición. No se puede fijar ni el autor ni la fecha. Se ha dicho que su autor fue el mismo del eclesiástico y que fue escrito en tiempos posteriores al destierro. Judith es la heroína de este libro que lleva su nombre. Con su celo y con su fe salvó a su pueblo y a la ciudad de Betulia, cerca de Samaria, contra el ejército enemigo, capitaneado por Holofernes. No se conoce el autor de este libro, pero sabemos que fue escrito después del destierro en una lengua semita, hebreo o arameo. Este libro se estructura en 16 capítulos. Primero, la primera parte presenta el drama bajo el aspecto político, militar y religioso. Está entre el capítulo 1 y 7. Segundo, la segunda parte presenta la liberación del pueblo gracias a la fe y valentía de Judith. Capítulo 8 al 15. Tercero, el epílogo, que proclama y celebra el triunfo de Judith. Capítulo 16. El mensaje teológico de Judith es: el libro conduce a demostrar la providencia y fidelidad divinas hacia su pueblo escogido. Dios sometió a Israel al crisol de la prueba, 8:27, con el fin de tantear hasta dónde llegaba su fidelidad. Permitió que éste se encontrara al borde del abismo, pero intervino en el momento crítico y lo salvó. Conclusión. El libro de Judith es la historia de una victoria del pueblo elegido contra sus enemigos, merced a la intervención de una mujer. La pequeña nación judía se enfrenta contra el potente ejército de Holofernes, que quiere someter al mundo al rey Nabucodonosor y destruir todo culto que no sea de Nabucodonosor endiosado. Los judíos son sitiados en Betulia. Privados de agua, están a punto de rendirse. Aparece entonces Judith, viuda, joven, hermosa, prudente, piadosa y decidida, que triunfa de la apatía de sus compatriotas y luego del ejército asirio. Echa en cara a los jefes de la ciudad su falta de confianza en Dios. Después ora, se acicala, sale de Betulia y se hace presentar a Holofernes, lo seduce y una vez borracho le corta la cabeza. En resumidas cuentas, el autor del libro quiere mostrar cómo Dios protege a su pueblo elegido de mil modos y por diversos caminos. El último de los libros narrativos, Esther, está en lengua hebrea
De la fecha y composición se cree que fue posterior al exilio. El autor de la primera parte es judío. Prevalece el criterio de verse a un escritor de Palestina que vivió en la época de los macabeos. Esther es una doncella judía, cautiva en Persia, elevada por su hermosura, esposa del rey Asuero. Es la protagonista de este libro que lleva su nombre. Ella fue quien libró a los judíos de la proscripción general que Amán había hecho firmar al rey, de quien era ministro y favorito. Dentro de la estructura, este libro comprende 16 capítulos. Primero se habla del banquete del rey Asuero y la reina Vasti repudiada, capítulo 1. 2. Esther, elegida reina de Asuero, está entre el capítulo 2 y el capítulo 5. 3. Se habla del triunfo de Mardoqueo y Esther en el capítulo 6. 4. Amán es ahorcado, está en el capítulo 7. 5. Institución de la fiesta de los Purim, capítulo 9-20. 6. Suplementos deuterocanónicos, capítulo 10, del 4 al 16. Por último, encontramos el mensaje teológico. La obra quiere hacer ver que los judíos prevalecen siempre y en todas partes de sus enemigos. Otra de las finalidades es explicar los orígenes de la fiesta de Purim, que debe ser un día de alegría y acción de gracias por haberle salvado Dios del exterminio. La doctrina de la providencia divina para con su pueblo aparece en todo el libro. Ojo, aquí se ve claramente por parte de los judíos cómo se aplica el ojo por ojo y el diente por diente con la ley del talión. Conclusión. El libro cuenta cómo salvó Dios a su patria y a su pueblo penitente establecido en Persia de las amenazas y del odio exterminador de un visir omnipotente llamado Amán, gracias a la intervención valerosa de Esther, joven compatriota que llega a ser reina, dirigida a su vez por su tío Mardoqueo. Ganada la victoria, la situación se vuelve al revés. Amán es ahorcado, Mardoqueo ocupa su lugar y los judíos exterminan a sus enemigos. Se instituye entonces la fiesta de los Purim, que todavía siguen observándola los judíos al principio de la primavera. Nos centramos ahora en los libros poéticos y sapienciales. Son los que han recibido mayor influencia de los pueblos vecinos de Israel, especialmente de Egipto y Mesopotamia. Sabiduría, Okmak, proviene de un movimiento en Israel 2000 años antes de Cristo, donde floreció como un humanismo internacional. Afecta todas las actividades de la vida humana y su finalidad es, primero, por una parte armar al hombre para adecuarse al orden del universo, y segundo, para solucionar los problemas de la vida cotidiana. En la Biblia hebrea es una habilidad que tiene mucho alcance dentro de la sabiduría humana. El sabio es conocido como Acam. La Biblia hebrea en el Antiguo Testamento tiene 39 libros protocanónicos. Y encontramos 7 libros deuterocanónicos, primero y segundo de Macabeos, Esther, Sabiduría, Eclesiástico, Tobías, Judith. Para hacer aquí una aclaración, hablamos de los protocanónicos porque se dio dentro del perímetro de Palestina estos primeros 39 libros. Y luego se habla de unos 7 más, que son los que no aceptan los protestantes, porque se habla de una segunda parte donde hablamos de los libros deuterocanónicos que fueron fuera del parámetro de Palestina, y pues muchos, en este caso protestantes, no los aceptan porque dicen que no hacen parte del canon, pero hay unas reglas que dan a entender de que realmente pues estos 7 libros son libros inspirados por Dios. Primero, medios de cultivo y transmisión de la sabiduría israelita. A. El pueblo allí se enraiza. B. La familia. Se habla de padre, de instruir, educar.
C, la escuela, se habla de maestro, discípulo y de una formación académica. Es decir, cómo se da todo ese legado de la transmisión de la sabiduría. Segundo, se habla de las fuentes de donde emerge la sabiduría de Israel. Esta emerge de la experiencia, del intercambio de experiencias, de la tradición, de la reflexión de los sabios, de los diálogos, discusión, de la reflexión de la fe. En tercer lugar, hablamos de la evolución de la sabiduría en Israel, cómo tuvo lugar esto. Entonces hablamos allí de 3 etapas. Primero, del origen, siglo VI a.C., época de oro de la sabiduría popular, donde se habla de la sabiduría de Salomón. Segundo, del siglo VII al siglo III a.C., que fue pues todo un tiempo de crisis. Tercero, del siglo II al siglo I, se habla de la redacción de los griegos y interpretada en este caso por Israel, y se habla de la personificación de la sabiduría, en este caso atribuida a Jesucristo. En cuarto lugar, encontramos la tradición sapiencial. Primero encontramos el Pentateuco. En el Pentateuco, ¿quién es sabio? Se le atribuye en este caso a José. Segundo, hablamos de los profetas anteriores. Encontramos a Salomón, que no se ve una visión positiva de la sabiduría por la mala ética de los sabios. La sabiduría se entiende como conducta, se adecua en este caso a la ley. En quinto lugar encontramos la literatura sapiencial. La constituye lo que es el eclesiástico, el eclesiastés, la sabiduría, Job, proverbios, como textos. 4 elementos de la literatura sapiencial. Primero, encontramos jurídicos, leyes moral. Segundo, de naturaleza. Tercero, práctica. Cuarto, teológica. Encontramos proverbios, en este caso en hebreo, masal, dichos, sentencias, máximas. Existen primero, proverbio popular, rítmico, didáctico, educativo. Segundo, proverbio instructivo, se caracteriza por el vocabulario hijo. Tercero, se habla del proverbio exhortativo, advertencia que inculca conducta determinada. Cuarto, hablamos de los proverbios numéricos, que son enigma, posibilita una actitud adecuada ante diversas circunstancias. Encontramos en quinto lugar proverbio comparativo. Se entiende como enigma, fábula y alegoría, discurso sapiencial, himnos. En sexto lugar está el concepto de Dios en los libros sapienciales. Primero, se habla de la fuente de sabiduría. Segundo, Dios, límite de la sabiduría. Y tercero, Dios guía y sanciona la conducta humana. Nos centramos ahora en los proverbios. Masal, proverbio, es el libro más representativo que llamamos sapiencial. Es el más antiguo en el estilo, en este caso. El autor se cree que es Salomón, aunque se atribuye a otros, a Ger, Lemuel, Masal. Se resalta aquí, dentro de la estructura general de los proverbios, Proverbios 1, del 1 al 7, se habla del título y finalidad del libro. En segundo lugar, hablamos de Proverbios del 1 al 8, 9, 18. Se habla de instrucciones y advertencias didácticas, posexílicas. Se habla de la conservación de la identidad religiosa. Tenemos también en tercer lugar los Proverbios del capítulo 10, 1, 22 al 16, que es una primera colección de proverbios de Salomón, y hay aquí una antítesis, es decir, aparece el sabio y aparece por otra parte el necio. Encontramos también en cuarto lugar los proverbios que van desde el capítulo 22, 17 a 23 al 14. Se habla aquí de colección dichos de los sabios. Encontramos en quinto lugar los proverbios desde el capítulo 23, 15 al 24, 22.
se habla de la instrucción, de instrucciones y advertencias. Encontramos en sexto lugar proverbios que van desde el capítulo 24, 23, 34, que aparece una segunda colección de dichos de los sabios. En séptimo lugar tenemos los proverbios, que aparece una segunda colección, que aparecen los proverbios, también una segunda colección allí. Y tenemos en octavo lugar los proverbios que van desde el capítulo 30 al 31 y que ya vienen a ser un apéndice del libro. Vamos a mirar un poco la teología del libro de los proverbios. ¿Cuál es el mensaje? Dentro de la teología del libro de los proverbios, pues hay que decir que la finalidad es didáctica, es decir, de enseñanza, que busca llevar al hombre a vivir adecuadamente según la voluntad de Dios. Aquí aparece la idea de la retribución. Hay una antítesis de lo que ya hablábamos ahorita. Por una parte el sabio, atributos, en este caso de justo, y el necio, atributos de malvado. En los proverbios se incita al hombre a buscar la sabiduría. Requiere un comportamiento disciplinar del hombre que la quiere alcanzar. Sin embargo, reconoce que viene de Dios. El don es de Dios en este caso. La sabiduría se presenta de tres formas. Uno, como sabiduría práctica. El libro es un manual de convivencia. La enseñanza al hombre de cómo llegar al orden interior. Un orden con respecto al cosmos. Pero por otra parte encontramos la armonía, un orden desde lo social. No está asegurado, se asegura en cuanto el hombre actúa en torno al orden del cosmos, que de una u otra manera está relacionado con Dios. En segundo lugar tenemos la sabiduría ética, que da lugar al orden comunitario. Y tercero, la sabiduría teológica, que es personificada enseñando el camino de la vida. Libro del Eclesiástico. Es el único libro del Antiguo Testamento que nos habla de cómo se realizó la estructuración y organización del mismo, ya que trae un prólogo. Aparece el texto en griego, canónico, en hebreo no es canónico en este caso. Este libro es uno de los más complejos en la crítica textual, sobre todo cuando empezamos a estudiar la Biblia, digámoslo de una manera mucho más profunda. El Eclesiástico recibe este nombre gracias a las reuniones litúrgicas y por ello se cree recibió el nombre de eclesiástico. También Sirácida o Ben Sirá, instrucción Ben Sirá, proverbios, consejos. Se escribió antes de la revolución, Macabeos, antes de 168 por allí. Se habla de la familiaridad del autor con las tradiciones judías, reflejando el elogio de los antepasados. Aspectos literarios de este libro. Se relaciona con los proverbios, se maneja una misma temática. Características a encontrar allí, dentro de estos aspectos literarios. El autor no deja un estilo, no deja un estilo solo, lo vincula a otra temática general. Segundo, hablamos de lo poético y lo lírico, de los himnos. Tercero, hablamos de la repetición temática, parece ser intencional por el autor. Cuarto, hablamos de las oraciones y plegarias dirigidas a Dios. Quinto, se habla del valor a la historia del pueblo de Israel. Sexto, se vincula la sabiduría a la ley mosaica. Dentro de los géneros literarios de este libro del Eclesiástico encontramos primero masal, que es proverbio, sinónimo, antitético y progresivo. Encontramos en segundo lugar masal, numérico. Tercero, el poema didáctico. Cuarto, la instrucción. Quinto, los signos. Sexto, la narración autobiográfica. Séptimo, la onomástica. Se enreda uno a veces.
Séptimo, la onomástica, que es lista de nombres utilizados. Y 8, encontramos las plegarias. 9, la repetición de estribillos, que también en este caso encontramos allí. La estructura de este libro de El Eclesiástico. Entre el capítulo 1, versículo 1 al 10, habla del origen divino de la sabiduría. Entre el capítulo 24, 1, 29, se habla de los elogios de la sabiduría, los frutos. Encontramos allí en la introducción que la sabiduría habla al pueblo en nombre del pueblo y desde la asamblea del Altísimo. La sabiduría pertenece al cielo y a la tierra. La sabiduría habla proveniente de Dios. La sabiduría es la palabra de Dios que proviene de Él. El ámbito de la sabiduría es divino. Dios se hace presente a la comunidad por medio de la sabiduría. La sabiduría ha sido creada en Israel. La sabiduría no está en la filosofía, sino en Israel, griega. La sabiduría no está en la filosofía griega, sino en Israel. La sabiduría tiene su principio en Dios, pero está por encima del tiempo. La sabiduría aparece ante el hombre, crece, da fruto, se extiende por Israel. La sabiduría hay que conocerla, hay que comerla como fruto. Y se resalta la primacía del sabio al buscar la sabiduría, al estar con ella. Encontramos aquí en tercer lugar, dentro de esta estructura, el capítulo 42, versículo 15 al 51, se habla de los himnos, del himno a la creación y la historia del pueblo. Hay un elogio a la sabiduría. Se habla aquí de la teología de la creación, de cómo Dios crea, cómo tiene lugar pues, todo lo que es creado. ¿Cuál es el mensaje central teológico que nos da a entender este libro? Vamos a mirarlo. Bueno, tenemos que decir con respecto al mensaje central de este libro del Eclesiástico, que el autor sagrado saca una lección de la historia de los antepasados de Israel, donde se habla de una ley de vida. En conclusión, esta es una característica de Ben Sirá, es decir, eclesiástico, en cuanto que presenta el deber de recordar a los antepasados y el de llegar al Creador a través de ellos. Vamos ahora a centrarnos en el libro del Coelet o el Eclesiastés, que es en palabra hebrea. La raíz hebrea de Coelet proviene del verbo reunir, y de ahí viene el sustantivo asamblea, y lo tradujeron al griego, quien lidera la reunión hebrea. Martín Lutero le da el nombre de predicador. ¿Quién es Coelet? Se le atribuye en este caso a Salomón, pero no se le atribuye a él, ya que estos textos son de una época posterior. Se le da una característica importante al autor. Donde se dice pues que se enseñan se enseña la ciencia al pueblo, y habla de los rectores de la asamblea. Dentro de los aspectos internos de la personalidad del Coelet está el desapego de todo, como algo irónico.
Se habla de la serena melancolía, se habla del vacío que lo invade todo, se habla del desconcierto, del frío en relación a la estupidez y a la injusticia, se habla del rechazo fácil del campo sapiencial y se habla de la náusea de la vida. Aspectos internos de la personalidad del Qoheleth. La fecha de escritura. Primero, algunos han encontrado palabras arameas, 2 o 3 palabras que ubicarían el libro probablemente hacia el siglo V o IV antes de Cristo. Segundo, algunos otros estudiosos lo sitúan en el siglo III, un tiempo oscuro, difícil de explicar. Tercero, se refleja en esta época cierto bienestar y no se nombra para nada la revuelta de los macabeos. La mayoría de estos textos, además de estar escritos en hebreo, reflejan poco la mentalidad griega. Es uno de los 5 textos escogidos por los judíos para ser leídos en las fiestas de las cabañas o de las tiendas. Se cree fue escrito en Palestina y concretamente en Jerusalén. La estructura del libro. Primero, capítulo 1, del versículo 1 al 4.3, habla de la experiencias diversas de la vida, la mayoría tristes y existencialistas en este caso, que aparecen allí. Se habla de un balance general, se habla del destino. En la segunda sección, entre el capítulo 4, del versículo 4 al 12, versículo 8, se refiere a reflexiones sobre estados de la existencia. Se habla aquí de la paradoja de la existencia, la moral de la existencia. El contenido de este libro es una reflexión sobre la vida, en donde se concluye: todo es vanidad de vanidades. Este libro cuestiona una de las ideas centrales de la literatura sapiencial, a saber que el comportamiento del justo le trae beneficios y el del malvado le trae perjuicios. Así se pone en tela de juicio la relación del hombre con Dios. Qoheleth, el sabio y el tonto en la existencia terrenal, tienen la misma recompensa. La palabra clave aquí es vanidad, que significa vapor, soplo, aliento, nada. La vanidad es todo aquello que no tiene éxito, que es ineficaz, que es vano. Destino de la discordia en el que se comprenden el hombre y los animales. Todo es vanidad según Qoheleth, todo lo hecho, todo el placer, la sabiduría, el dinero, etc. Qoheleth en el fondo expresa que el hombre se muere y por tanto vivir para el hombre no tiene sentido. Se resalta aquí también el cosmos, donde se dice que el hombre es inestable e insignificante. El hombre no puede hacer nada nuevo. Qoheleth es un filósofo que busca el sentido de la vida, el sentido en la necesidad, el sentido en la locura, y pues tampoco la encuentra. Así todo es vano. Dentro de esa estructura, en el capítulo 2 se enmarca el trabajo, se enmarca en el trabajo, en la sabiduría, en la muerte, y se dice que con Qoheleth se cae en el pesimismo, en el sinsentido. Qoheleth busca poner en crisis al hombre mostrándole el realismo de la vida. Es decir, el hombre no encuentra respuestas en la existencia, no hay fe en la resurrección de los muertos. Es un pesimismo en el cual se cae allí. A pesar de su pesimismo, considera que la comida y la mujer son un don de Dios. Dice que lo único que le queda al hombre es su relación con Dios. Y se hace un pacto con la vida. Este goce solo se logra mientras vivimos. La clave del Qoheleth se encuentra en el capítulo 9, porque hace una reflexión sobre la suerte de los hombres, que es para todos y permanece unida. Y la clave del Qoheleth
es la muerte. La clave del libro es la muerte. Y de aquí viene la noción de vanidad, viento, no sentido. Por ello, Coelet no busca la respuesta al sentido de la vida en Dios, aunque nombra a Dios. Y es Dios mismo quien hace caer el pensamiento de Coelet, porque Dios no se acaba. Por ello trae el tema del juicio de Dios que atraviesa todo el libro. ¿Cuál es el mensaje teológico del libro del Coelet, o en este caso del libro del Eclesiástico? Vamos a mirar cuál es el mensaje teológico que se nos da. Perdón, del Coelet o del libro del Eclesiastés. Y el mensaje teológico es este. El libro de Coelet señala que vamos hacia la muerte y por eso todo es vanidad. Solo que una presencia disturbante en la realidad es en este caso la presencia de Dios y ante todo el juicio de Dios. Este juicio hace que el hombre tenga temor de Dios y esto sí tiene sentido. En el fondo de todo, el hombre ha de tener temor de Yahvé. En conclusión, el sentido de la muerte de cada persona le puede dar sentido a la vida, al quedar en las manos de Dios, en el juicio de Dios. Nos centramos ahora en Job. Universalmente se reconoce por su carácter poético. La idea de la retribución era fundamental en el pueblo de Israel, pero en este libro eso no se ve en Job, ya que actuando bien recibió males. Con Job, la tradición de Israel entró en crisis, porque a un hombre bueno y justo como este no le va bien. Hoy no se puede vivir bien si no se afronta una de las realidades de la vida, como es el sufrimiento y la muerte. Por tanto, es con la sabiduría con la que las experiencias límites de la vida deben encontrar respuesta. La experiencia de Job es la experiencia de todo hombre. Al final del sufrimiento aparece Dios. El ambiente del libro es extranjero, Uz, y se cree que quedó en Edom Sur. Esto hace que la reflexión del libro, proveniendo de un país extranjero, cambia la idea de la sabiduría tradicional de Israel, y esto resulta siendo contradictorio allí. Dentro de la estructura de este libro encontramos varias cosas a resaltar. Voy a decirlas un poco así, no tan, digamos, como tan en orden, no como de manera como tan cronológica. Voy a decir algunos aspectos generales de esta composición o de esta estructura del libro. Encontramos por allí varias cosas. Aparece el prólogo entre el capítulo 1 y 2, donde se habla de Job, que es bueno y justo, y entra Dios, que aparece contra Satán. Se habla aquí un ciclo de discursos, aparecen aquí en varios capítulos. Se resalta aquí el epílogo en prosa, que está entre el capítulo 42, 7 y 17, reinicia con la temática del prólogo. La mayoría de los estudiosos sitúan el libro de Job en el siglo IV antes de Cristo. ¿Qué más se resalta aquí dentro de esta estructura o dentro de esta composición del libro? El libro de Job nos está diciendo que donde el hombre sufre hasta el punto de morir está Dios. Pero la pregunta es ¿cómo? No sabemos, pero allí está Él. La clave es en este caso lo que hace Job, que es explicar el sufrimiento y compaginarlo con la bondad de Dios. ¿Cómo? Job da 3 respuestas frente a esto. Primero, porque Dios hace sufrir al hombre, expresa Job. Son las respuestas de aquel que cree conocer a Dios porque ha oído hablar mucho de Él. En segundo lugar, porque Dios castiga al pecador, Elifaz, Bildad, Zofar.
Y en tercer lugar, porque Dios es vecino al sufrimiento. En cuanto a la primera respuesta, porque Dios hace sufrir al hombre, es una respuesta religiosa, que es desfigurada, es pietista. Se resaltan aquí afirmaciones prefabricadas de un Dios castigador. Frente a la segunda respuesta, porque Dios castiga al pecador, esta segunda es una respuesta intelectual. Busca justificar desde la lógica de la razón el sufrimiento. Por tanto, es una respuesta que lleva al pesimismo, al sinsentido, transponiendo los valores positivos en negativos. En última instancia, entonces, el libro de Job no cae en la trampa, sino que entra en la lucha con Dios, se desafía a Dios y va tras la tercera respuesta, en este caso, que es encontrar en Dios, en este caso, las respuestas. Por otra parte, encontramos también dentro de este libro el discurso de Job. En este libro, dentro de esa estructura, encontramos ese discurso de Job y empieza la discusión entre Job y sus amigos. Primero aparece la respuesta de los amigos, que es la respuesta tradicional, que lo muestran como culpable y que merece castigo. Job expresa que no es culpable, pero en segundo lugar está la respuesta de Elifaz, que está entre el capítulo 4 y 5. Y aquí presenta la idea tradicional que muestra que el justo no perece. En tercer lugar, Job está allí respondiendo a los amigos. Y la respuesta que le dan los amigos es la respuesta de un hombre que entiende que a pesar de las dificultades, Dios está con él. Algo a tener en cuenta aquí es que dentro de este discurso que establece Job con Elifaz y con unos amigos, es un discurso donde se muestra que no hay solución. Pero finalmente, cuando llegamos al capítulo 28, vemos que allí hay una inserción posterior al libro y que es un cántico a la sabiduría. Aquí se muestra que ninguno de sus amigos tiene la respuesta, sino Dios, que tiene la sabiduría. Se resalta entonces la sabiduría, hay un elogio a la sabiduría, lo cual quiere decir que nadie más que en Dios Yahvé se encuentra la sabiduría, es decir, en nadie más que en Dios se encuentran las respuestas. En el capítulo 29 al 31, Job continúa el discurso. Por lo menos en el capítulo 29 aparece Job, que realiza un triste poema que contrasta con el bienestar que tenía en el pasado. En el capítulo 30 se contrasta ese pasado con las calamidades del presente. Y en el capítulo 31 Job hace una profesión de su inocencia. Luego encontramos en el capítulo 32 al 37 surge un nuevo personaje. En este caso Eliú. No sabemos de dónde viene ni quién es, y recrimina a los tres llamados amigos por no haber dado respuesta a Job, y por medio de 4 largos discursos presenta su imagen de Dios, que según algunos es distinta de los llamados 3 amigos, que pudieran resumirse en el carácter pedagógico del sufrimiento. Es esto lo que Eliú trata en este caso de explicar. Luego encontramos en el capítulo 42 hay un epílogo donde se presenta un final feliz que hace que los amigos malos de Job vayan a pedir la intercesión de Job porque han hablado mal de Dios, y que Job reciba mucho más de lo que tenía. Yahvé bendijo esta nueva condición de Job, demostrando el texto sagrado que la dificultad que había surgido a causa de la idea que se tenía de Dios queda resuelta por una nueva experiencia de Dios que tiene Job. Maravilloso este libro de Job, que nos termina diciendo dentro de su teología que aunque el ser humano se enfrenta a circunstancias adversas, aunque tiene muchas veces que sufrir, sin embargo, en medio de la perseverancia, en el no renegar de Dios, Dios termina dándole respuestas al hombre, incluso termina duplicándole, dándole más de lo que el hombre mismo espera. Y por eso, frente a los amigos,
lo que Dios le demuestra a Job en su perseverancia es algo supremamente asombroso. Nos centramos ahora en el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares, dentro de sus generalidades, todo el texto está centrado en el amor. Este es el canto por excelencia o el mejor de los cantos. Desde que se escribió hasta nuestros días ha recibido múltiples interpretaciones. Según la tradición judaica, es el canto por excelencia. Respecto a la canonicidad, ya desde el concilio de Jamnia, allí es donde se ahonda sobre los libros canónicos del Antiguo Testamento, entre el 90 y 100 después de Cristo, es donde se empieza a descubrir la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo. El concilio de Jamnia se refiere a la canonicidad del cantar y lo considera sagrado. Se declara como el libro más santo de todos. Otros expresaron no ser canónico por no mencionarse a Dios. Se interpretó de modo alegórico. Amada, relacionándose con la iglesia; el amado, relacionándose con Dios. El autor se le atribuye a Salomón, y pues tendríamos que ubicarnos en el siglo X a.C. Sin embargo, por lo que el libro expresa, no parece fechado en tiempos de Salomón. No obstante, entre el siglo IV y V se crea de ponerse de presente. El autor es Salomón, por lo que hemos llamado pseudoepigrafía, atribuido a un personaje famoso para darle prestigio. Sí, básicamente eso. La fecha aproximadamente de escritura se cree que está entre el preexilio y posexilio, entre el siglo V y IV, como ya lo decíamos ahora. Vamos a mirar la estructura de este libro. Capítulo 1 al capítulo 1.2.6 se habla de un canto de inicio. Luego, entre el capítulo 2, del 7 al 3.5, se habla de un preámbulo del encuentro. Si acaba el invierno, llega la primavera. Luego aparece entre el capítulo 5.2.6 al 3, aparece la esposa haciendo un recuerdo del pasado. Luego en el capítulo 6, del versículo 4 o del 4 al 8, 3, es una serie de coloquios, diálogos amorosos muy difusos. Luego, entre el capítulo 8, 4 al 14, aparece la parte más importante del libro. El amor está a punto de sellarse mediante la celebración nupcial que aparece allí. Ese sellamiento pues es un sellamiento definitivo. Y se dice pues que el amor nada ni nadie podrá apagar. Es lo que se resalta allí. Respecto a la interpretación del Cantar de los Cantares, hay que decir que hay una primera interpretación, una interpretación mítico-cultural. Se habla de los dioses de la fertilidad, donde se resalta Istar y Tamuz, que aparecen en Segunda de Reyes 23.7 y aparece también en Ezequiel 8.14. Esta interpretación no sería canónica porque no lleva a la unión con Dios, y tendría su origen el libro en el contexto de un culto a los dioses, es decir, de Istar y Tamuz. Dentro de la misma interpretación hay una segunda interpretación, una interpretación ya no mítico-cultural, sino una interpretación mítico-alegórica, donde se ve en el canto de estos novios una referencia a Yahvé, esposo, y al pueblo de Israel, que es en este caso la esposa. Esta interpretación imperó hasta el siglo XVIII de la era cristiana, pues no es una interpretación equivocada. Tercero, hay una interpretación literal. Se ve en el libro la celebración de un hombre y una mujer. Por último, encontramos la teología del Cantar de los Cantares. Aspectos a tener en cuenta dentro de esta teología. El texto que sintetiza el Cantar de los Cantares es el capítulo 8, del versículo 4 al 7.
Aquí se encuentra la teología del libro, en cuanto nos recuerda la primavera del verdadero amor y la pertenencia íntima de las dos personas que se aman. Muchos lo interpretan con el Génesis. Dentro de esos aspectos teológicos, 3 aspectos a tener en cuenta. Primero, la intimidad humana. El amor entre el hombre y la mujer es mutuo. Se muestra que el amor es personal. Segundo, el amor en la tierra prometida. Hay aquí una manifestación del amor de Dios, el amor por el otro. Y tercero, la relación del amor y la naturaleza. La interpretación alegórica es una interpretación del amor humano con el amor divino, en cuanto que el hombre ve en el amor humano que puede llevar al amor divino. Nos centramos ahora en el libro de la sabiduría. Generalidades. En el primer versículo se refiere a la sabiduría. Encontramos como autor a Salomón. Es una pseudoepigrafía, proverbio, eclesiástico, sabiduría. Se sabe que es un judío piadoso de la diáspora que hablaba griego. La canonicidad de este libro es deuterocanónico, por tanto no hace parte del canon judío. Para hablar de la fecha de composición, se cree que fue hacia el siglo II antes de Cristo aproximadamente. Hacia el año 50 antes de Cristo se compuso, como lo que se cree allí. Vamos a mirar ahora la estructura de este libro. Encontramos en la primera parte del capítulo 1, versículo 1 al 6, 21, se muestra que el hombre es querido por Dios para siempre y se resalta la inmortalidad del alma. Una segunda parte del capítulo 6, 22 al 9, 18, se habla de encomio, de alabanza a la sabiduría. Encontramos luego en la tercera parte del capítulo 10, versículo 1 al 19, 22, donde hay un recuerdo histórico de la sabiduría soteriológicamente, y se habla del destinatario del libro. ¿A quién va dirigido este libro? Está dirigido a judíos para que revitalicen su fe y vivan anclados en las tradiciones de los antepasados, no en este caso pues como los griegos. Hay una dimensión literaria del libro con respecto, en este caso, a este libro. Hay que resaltar aspectos literarios como el lenguaje nuevo, como la idea de la inmortalidad del alma, que ya ahorita lo mencionábamos, y aquí se resalta una figura de la sabiduría, que es precisamente clave para entender todo el libro. Es difícil determinar un género literario, según los estudiosos, pues para mostrarlo allí. Se cree que el género puede ser protréptico, se entiende una exhortación propagandística sobre una doctrina determinada, y también se habla de un género epidíctico, que es un encomio, es decir, una alabanza, en este caso, a la sabiduría. Bueno, dentro de la teología del libro de la sabiduría, pues esta sabiduría
se le es atribuida en este caso a Dios. Dios es como la personificación de la sabiduría. Y vamos a terminar finalmente con los salmos. Encontramos en los salmos varias cosas. Pues los salmos siempre se le han atribuido a David, pero pues hay también muchos estudiosos quien también no tienen como 100% la claridad de una atribución, en este caso a David. Vamos a mirar la distribución. No es temática, pero encontramos 3 tipos de salmos. Desde Salmo 1 al Salmo 41 hablamos de los salmos del yo. Encontramos del Salmo 42 al 49, se habla de el salterio de los hijos de Core. Encontramos luego desde el Salmo 73 al 83 el salterio de Asat, segundo salterio de Yahvé. Encontramos luego desde los Salmos 105 al 107 salmos del reino de Yahvé. Y encontramos aquí, por otra parte, los 3 grandes jalet o alabanzas que están allí pues en los salmos. Los jalet o alabanzas que aparecen allí en los salmos son salmo, en este caso vamos a mirar el Salmo 113, 118, se habla de los salmos de Pascua. Luego encontramos los salmos que aparecen entre el 135 y 136, que es el segundo gran jaled o la segunda gran alabanza. Y tenemos en tercer lugar los salmos que aparecen entre el 146 y 150, que es el tercer pequeño jaled o la tercera pequeña alabanza, que son más, encontramos aquí todos estos salmos que son como salmos que nos van llevando como en un ascenso, ¿sí? Esos salmos que nos van llevando como en un ascenso, sobre todo creo yo que dentro de la experiencia de crecimiento en Dios, de conocimiento de Dios y alabanza a Dios. Los orígenes de los salmos, existen varias hipótesis. Se habla de la época de los macabeos, expresada por la corriente alemana, por una corriente estudiosa de los salmos. También se resalta una arcaica por la teología anglosajona. Nombran a David como autor de los salmos, como ya ahorita decíamos. Se habla de un pluralismo, se cree más en esto, en conexión con la cultura del Antiguo Oriente, Babilonia, Egipto, Canaán. Se deben ubicar pues los salmos en un contexto cultural. En cuanto a los salmos, pues hay que decir que son oraciones que aluden a fiestas, procesiones, sacrificios, bendiciones, etc. El ambiente de los salmos es un ambiente sacerdotal, de multitudes, de cantos. Se resalta el salmo, la poesía, oraciones que son ante todo líricas. Encontramos allí dentro de los géneros literarios himnos, aparecen súplicas, encontramos confianza y agradecimiento. Ante todo, con respecto a los salmos, dentro de la teología de los salmos, pues hay que decir que los salmos son ante todo alabanza, evocan esa alabanza, ese tributo que se le da en este caso a Dios, más allá de las circunstancias que como seres humanos podemos vivir. Le rendimos ese tributo a Dios. Finalmente nos centramos en la tercera y última parte, que es como el propósito de este 7º encuentro que hemos venido trabajando, y es básicamente que usted y yo identifiquemos el perfil de lo que es un hombre sabio según estos libros sapienciales. Un hombre sabio, identifíquelo usted al mirar estos libros sapienciales. Mire
¿Cómo siente un hombre sabio? Identifique un texto bíblico que usted dice, vea, para mí este texto puede ser relevante. ¿Cómo debe sentir un hombre sabio? Mírelo en estos libros, hay muchos pasajes, pero quédese con uno que sea para usted significativo desde lo que siente un hombre sabio. Ahora busque otro pasaje, cómo debe ser un hombre sabio desde lo que piensa. Busque otro de los textos bíblicos, ¿sí? Y quédese con ese texto bíblico. Luego mire otro texto bíblico donde identifique usted cómo debe ser ese hombre sabio desde lo que habla. Hay muchos textos bíblicos a tener en cuenta allí. Y finalmente, cómo debe ser un hombre sabio desde lo que hace. Y con base en lo que siente, piensa, habla y hace el hombre, pues podemos identificar ese perfil de hombre sabio, que también a la vez sea como un reto para usted y para mí en este camino de fe. Nosotros queremos crecer, nosotros queremos madurar en la fe. Interesante poder apropiarnos de este mensaje de la palabra.